Todos nosotros que hemos convertido nuestra vida al Señor Jesucristo, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios, en Romanos nos enseña la Biblia que somos siervos de Dios. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el recién convertido hace una hora hasta el que tiene 20 o 30 años en el Evangelio. Todos somos siervos de Dios. Ahora, dentro del cuerpo de Cristo, Dios ha establecido algunos ministerios con una responsabilidad más específica. Los conocemos, ¿verdad? Evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros, los 5 ministerios. Y bueno, hay algunas otras formas de servir al Señor establecidas por el Señor en su palabra, y algunas más que por ahí hemos tenido a bien llamarle ministerios sin que específicamente sean nombrados ministerios en la palabra del Señor. Pero bueno, todos somos siervos de Dios, eso es lo hermoso. Y aquellos que tienen un ministerio ya de consagración al Señor y con una responsabilidad específica dentro del cuerpo de Cristo, pues también son llamados siervos del Señor. Y sabemos que la palabra del Señor por allá en Timoteo, en Tito, pues establece los requisitos de cómo deben ser los hombres y mujeres que son llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo. Las diaconisas, y ahí da las instrucciones, y los que son llamados a ser ancianos, pastores. Ahí nos da esos requisitos que ya sabemos, ¿verdad? Y es muy interesante meditar en que en este tiempo hay una palabra usada para los siervos del Señor. A ver, Dios en la Biblia nos llama siervos, pero lamentablemente hay una palabra sucia, muy contaminada, traída del mundo para aplicarla en la iglesia. Me refiero a líder. Ahora es común hablar de los líderes de la iglesia. Dios nunca los llama líderes de la iglesia. A Moisés nunca lo llamó líder. A Josué nunca lo llamó líder. Se llaman siervos del Señor. La palabra usada por Dios, establecida por Dios para sus hijos a los cuales Dios les hace un llamado especial, bueno, es siervos. Dios nunca los llama líderes. La palabra líder no viene en la Biblia. La palabra siervos, sí. Y hay una gran diferencia entre la palabra líder, lo que significa líder, y lo que significa siervo. Siervo está establecido, llamado por Dios para servir en el ministerio que Dios le haya encomendado, pero va a servir, va a edificar. La palabra líder es una palabra con un sentido totalmente opuesto a la voluntad del Señor. El líder es aquel que sobresale sobre los demás. El siervo no sobresale sobre los demás. El líder es aquel al que lo siguen multitudes. Y a él le place que lo sigan, ¿verdad? Bueno, el siervo de Dios no busca que lo sigan a él. Él busca que sigan al Señor, que sigan a Dios. Entonces, pudiéramos explicar más cosas acerca de la diferencia entre estas dos palabras. El líder se lleva la gloria. El líder está por encima de los demás. El siervo no. El siervo le da la gloria al Señor. El siervo está debajo para servir, para hacer la voluntad del Señor. Entonces es importante meditar en esto, porque no no debiéramos usar la palabra líder dentro del cuerpo de Cristo, no aplicada a los siervos. Es como ahora esa palabra nueva que están usando, que también es una palabra diabólica metida ya dentro de la iglesia. La palabra, en lugar de decir esposo o esposa,
pareja. Esa palabra pareja es traída del reino de las tinieblas al cuerpo de Cristo para engañar, para ir sentando doctrinas diabólicas que poco a poco van a ir mermando a la doctrina sana. Entonces, seamos bíblicos, somos siervos para servir y no líderes. Y esa palabra líder y la desviación doctrinal de lo que es servir a Dios ha hecho mucho daño en el cuerpo de Cristo. Ahora, en las iglesias que ya se apartaron en mucho de, por ejemplo, que la casa del Señor sea un lugar de oración y de lectura de la palabra, pues ya hay mucha desviación al respecto, ¿verdad? Así como la doctrina ha sido ya poco a poco, ha ido cambiando, lamentablemente. Entonces tenemos una doctrina un poquito equivocada, ¿verdad? Ya desviada de lo que está en la Biblia. Tenemos que la iglesia actual, pues poco ora. Canta mucho, canta, y la alabanza es ahora más importante que la oración. La alabanza ahora es más importante, lamentablemente, que la lectura de la palabra. Y sí, se canta por horas y se danza por horas y bueno, se hace todo un espectáculo, un show de danza y alabanza, pensando que con ello agradamos más al Señor. No es así, eso es una desviación doctrinal. Mi casa será llamada casa de oración. Y los apóstoles dijeron, tenemos que dedicarnos a la oración, al ministerio de la oración y de la palabra. Entonces, bueno, vale la pena reflexionar en todo esto. Y ahora los líderes, los siervos líderes, transformados en líderes, usan, muchas estrategias y muchos sortilegios como para llamar la atención, para impresionar, para hacer un show espectacular en las reuniones de culto, ¿verdad? Y bueno, y ahora le agregamos luces y le agregamos música estruendosa y vestuarios estruendosos y más cosas. Y oratoria que no es necesario para enseñar la palabra del Señor, para predicar la palabra del Señor. Entonces, hemos hecho toda una serie de show, de espectáculo, donde nos estamos desviando de la palabra del Señor, de la fidelidad, de lo que es el propósito de Dios para su iglesia en los tiempos de culto, de alabar al Señor y orar al Señor y leer la palabra de Dios. Y bueno, pues ahora incluso los líderes siervos, muchos de ellos, ¿qué pasa? Que ahora hasta se ponen títulos muy especiales, ¿no? Ahora se han inventado por ahí títulos donde en esos títulos se da a entender que son siervos poderosos, siervos, con una gran unción. Y ahí esa palabra unción precisamente está desviada. Voy a subir un video para mostrar los versículos que vienen en la Biblia acerca de la unción. Pero ahora se juega mucho con la unción, lamentablemente. Hasta se dice que este siervo tenía más unción y que el otro no tiene mucha unción y que aquel trae una unción más poderosa. No es cierto. Nadie tiene más unción que otro. Eso lo voy a mostrar cuando suba ese video. Entonces, jugamos con la unción y nos ponemos títulos espectaculares. Va a haber algún evento en alguna iglesia, en alguna congregación, en algún ministerio, ¿y qué sucede? Se presentan ahora los siervos de Dios con grandes títulos, a manera de estrellas. Sí, espectacular. El siervo tal, el siervo poderoso tal, pero en fin, de una manera que debiera preocuparnos, Debiera preocuparnos. Entonces, títulos especiales,
eh, eh, acciones especiales. Se juega mucho con la unción, se juega mucho con el poder de Dios, se juega y se juega hasta tremendamente con la manifestación del poder de Dios. Sí, sí, sí. Hay manifestaciones por ahí de milagros engañosos. Ese milagro de que se ponen los dos pies y se hacen crecer los pies. Ese no es un milagro verdadero, no es un milagro real. Ahora, yo no estoy diciendo que en este tiempo, Dios no hace milagros. No, claro que sí. Dios sana, Dios hace milagros, Dios manifiesta gran poder hoy en medio de su pueblo y a través de sus hijos, a través de sus siervos. Eso es claro. Pero yo me refiero cuando hacemos un show y un espectáculo, tratando de impresionar, de llamar la atención con profecía, con milagros. Cuidado, no nos dejemos engañar, jugando con la unción a tumbar a los hermanos y en fin. Y más cosas, ¿eh? Hay por ahí en la red una serie de situaciones tan lamentables, donde se engaña y se juega perversamente con la unción, con el poder de Dios, con los milagros, en fin. Así es de que, pues, un gran daño que se hace, no nada más al cuerpo de Cristo, sino a los nuevos creyentes, ¿verdad? Entonces, y ahora hasta siervos de Dios para ministrar en alguna parte ponen ciertos requisitos económicos, de hospedaje y de autos y más, a manera de estrellas, estrellas de Hollywood. Cuidado porque hacer tales cosas es estar totalmente fuera de la voluntad del Señor. Así es de que, cómo extraño, cuando voy a la palabra del Señor, cómo extraño esos siervos puros, limpios, llenos del Señor, consagrados para Dios, como un Elías, en fin, un Moisés, un David, un Daniel, en fin, mismo Pablo, ¿verdad? Siervos hermosos. Y ahora que estoy compartiendo los 100 versículos que cambiaron mi vida, que transformaron mi vida totalmente, voy a compartirte uno que definitivamente cuando leí ese versículo simplemente lloré. Lloré y me quedé en silencio. ¿Por qué? Porque necesitamos detenernos un poco como siervos del Señor y revalorar muchas cosas. En Segunda de Reyes, capítulo 4, encontramos la vida de Eliseo, un siervo hermoso, un siervo maravilloso, consagrado plenamente para el Señor. Cuando yo necesito una buena dosis de fe, ¿sabes qué hago? Me voy ahí a buscar la vida de Eliseo, leo la vida de Eliseo, lo que hizo, lo que habló, lo que profetizó, cómo lo usó el Señor poderosamente, lo atrevido que fue en el Señor. Y bueno, me impacta maravillosamente este hombre, consagrado a plenitud para el Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Aleluya, aleluya. Siervo hermoso, su estilo de vida, hermoso como el estilo de vida de Juan el Bautista, el estilo de vida de Elías, de mismo Pablo cambió su estilo de vida, el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué diferencia tan grande hay entre los siervos de hoy, llamados líderes, y los siervos de aquel tiempo, ¿verdad? Por ahí hubo una publicación hermosísima por ahí en la red, me encantó, donde se hace una comparación de lo que predican los siervos de hoy, los líderes de hoy, ¿verdad? Y lo que predicaban los siervos en aquel tiempo. Hay una diferencia tremenda. Entonces, pues la vida de estos hermosos siervos que están en su palabra son un ejemplo para nosotros.
Cuando empecé a leer la vida de Eliseo, encontré este versículo, me hizo reflexionar mucho, meditar mucho, me impactó y creo que debemos considerarla. Y bueno, déjame te la leo, porque Eliseo pasaba por ese pueblo, la región de Sunem, ¿verdad? Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, dice, y había allí una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Una mujer importante. ¿Qué le vio a Eliseo? ¿Qué sabía de Eliseo? Una mujer rica, una mujer importante, para que lo invitara a su casa. O sea, una mujer así no es cualquier mujer, ¿eh? Y no va a invitar a cualquier persona a su casa, ¿eh? Pues ella lo invitaba a comer. Ahora, esta mujer, en alguna ocasión, ya cuando trató a Eliseo, tuvo una situación y vino a buscar a Eliseo. ¿Y sabes qué hizo la mujer? Llegó a buscar al profeta y se quedó en la puerta, no entró. Eso de que se quedó en la puerta y no entró, dice mucho de una mujer prudente, una mujer que conocía su lugar de mujer, que se daba a respetar como mujer, una mujer inteligente, una mujer virtuosa, una mujer valiosa. Entonces, esta mujer, te voy a leer el versículo 9, lo que le dijo a su marido. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Algo le vio, algo le oyó a Eliseo. Vio su forma de vida, vio sus palabras, vio su forma de comportarse, vio su forma de tratarla a ella y la forma de tratar a su marido. Y dijo, este hombre es un varón santo de Dios. ¿Por qué le llamó santo? Porque la santidad en Eliseo se miraba, olía a santidad, irradiaba santidad. ¡Qué hermoso varón de Dios! Dice, ahora entiendo que este varón que pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y el versículo que impactó mi vida es el que sigue. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. ¡Wow! ¡Wow! Me impactó. Hagámosle un cuarto, un aposento, una alcoba, y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero. ¡Wow! Cada una de estas cosas tienen simbolismo espiritual, ¿eh? Ahora no voy a entrar en detalle en ello, sino me quedo con esa sencillez. Pongámosle una cama, una mesa, una silla y un candelero. Eso es lo que Él necesita. No le pongamos más porque lo vamos a ofender. Lo vamos a ofender. Es un varón santo de Dios. Es un hombre que vive para Dios. No necesita más. El verdadero hombre de Dios no necesita de lujos. No necesita de abundancia de cosas materiales. No se le puso un celular, no se le puso una computadora. Ya sé. Sé que estás pensando. Que dices, ay, qué inocente, José Luis. Pues ¿cómo le iban a poner un celular y una computadora, hombre, si no había en ese tiempo? Ay, en serio. Entiéndase lo que digo. Decir celular, decir computadora, es decir los lujos que hubiera en ese tiempo. En ese tiempo. Había en ese tiempo cosas, aparte de cama, mesa, silla, candelero, había muchas cosas. No dijo, y pongámosle un carruaje.
No dijo, y démosle joyas. Que había joyas, había joyas. Había instrumentos musicales, lo último en ese tiempo, claro que sí. Tampoco se le pusieron ahí los grandes instrumentos musicales para que alabara a su Dios. No se necesitan, no se necesitan. Eso, no porque tengamos grandes instrumentos musicales y alabemos con ellos a Dios, no por eso nuestra alabanza va a subir mejor a la presencia del Señor. No, 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 por favor, por favor. No pidió grandes vestiduras para Eliseo, no puso criados ahí para Eliseo, no, no los puso. Y había otras cosas, desde luego que había muchas otras cosas. Pero dijo, pongámosle una cama, una mesa, una silla y un candelero. Porque yo lo he visto, él es un varón santo de Dios. Un varón santo de Dios está consagrado para Dios. No necesita, no exige, no demanda, no anda detrás de las cosas, de los dineros, no es ambicioso, no es codicioso. Es un varón santo de Dios, que tiene una vida sencilla, que tiene una vida modesta, con humildad. Humildad espiritual y humildad en las cosas materiales. Pero en este tiempo queremos ser muy ostentosos. El auto más espectacular, y todo lo de ahora. Lo de ahora no se necesita. Cuando se es un verdadero varón santo de Dios, no es suficiente lo mínimo para vivir. Dijo el Señor a través de Pablo, ¿verdad? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dijo el apóstol Pedro en la puerta del templo de la Hermosa, que dijo, no tengo plata, ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Santo, poder de Dios, manifestado a través de ¿quién? De aquel que no tiene ni plata ni tiene oro. Poder de Dios, verdadero poder del Señor. Cuando la presencia del Señor está en nosotros y sabemos vivir con modestia, con sencillez. No los grandes manjares en los grandes hoteles, en los grandes restaurantes. No. ¿Había lo propio en aquel tiempo? Había. Pero para este varón, porque es un varón santo, santo. Me conmovió tremendamente la vida de Eliseo. Me enseñó, quebrantó mi vida. Pongámosle una cama para que repose en el sueño. Y en esa cama Dios le hable en visiones nocturnas. Aleluya. Pongámosle una mesa donde él se pueda alimentar y pueda ahí meditar en la palabra del Señor. Pongámosle un candelero, la luz, para que reciba de la luz del Señor. Amén. Pongámosle una silla para que repose en Dios. Entonces, a ver, nos falta mucho. Este siervo, este varón de Dios, con un gran testimonio, con un gran fervor, con una consagración a Dios, nos enseña un estilo de vida que debemos meditar en él y debemos hacerlo parte de nuestra vida. Muchas cosas deseamos que son vanagloria, que son innecesarias. Aprendamos a ser humildes de corazón, a tener una vida sencilla, porque en esa sencillez reflejamos también la gloria del Señor. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Y Él le dijo, ven y ve. ¿Por qué
porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, estos ejemplos de vida, que son maravillosos, nos enseñan una vida sencilla, de austeridad sencilla, mas no sencilla en cuanto a la presencia del Señor. No seamos austeros en cuanto a la consagración para el Señor, a la manifestación del verdadero poder del Señor. Por eso es que Dios se manifestaba. Cuando Dios está aquí, cuando el Espíritu Santo está aquí, no se necesitan grandes cosas para vivir. Por eso, este versículo cambió mi vida. Y lo tomo como un referente de vida. No desear con un desorden espiritual los grandes lujos y los grandes manjares y las grandes vestimentas y los grandes lugares. Deseemos con todo nuestro ser la presencia del Señor, la llenura del Señor, vivir para Dios, servir al Señor. Eso es suficiente. No se necesitan grandes cosas para vivir en este tiempo. Por eso, este versículo cambió mi vida.